El 30 de noviembre de 1989, un hombre fue encontrado muerto en una carretera desierta de Florida con múltiples disparos en su cuerpo. No sería el último. En menos de un año, 6 hombres más correrían la misma suerte, todos asesinados a sangre fría. Pero lo que realmente heló la sangre de la nación no fue solo la brutalidad de los crímenes, sino la identidad de su autora. Aileen Wuornos, una mujer rota por su infancia que convirtió el dolor en violencia. Una asesina en serie que eligió matar, una y otra vez, a hombres que, para ella, representaban el rostro de su tortura. ¿Cómo una mujer se transforma en un monstruo capaz de eliminar a sus víctimas con tanta frialdad? La historia de Aileen Wuornos es un descenso oscuro a las profundidades más aterradoras de la mente humana. Su vida estuvo marcada por el abandono, los abusos y una rabia creciente que la llevó a tejer una red de muerte. Este no es el relato de una simple criminal. Es la historia de una mujer araña que tejió su propia trampa mortal, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y un legado de terror. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta, historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Empecemos. Capítulo 1. El abandono y la oscuridad de la infancia. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956. Un día que para muchos sería un evento especial, pero para Aileen marcó el inicio de una vida llena de dolor y abandono. Su madre, Diane Wuornos, apenas tenía 16 años cuando se casó con Leo Dale Pittman, el padre de Aileen. Sin embargo, la relación entre ambos era un torbellino de violencia y caos. Antes de que Aileen cumpliera 4 años, su padre fue encarcelado por crímenes atroces y su madre la abandonó junto con su hermano mayor, Kit, dejándolos al cuidado de sus abuelos maternos. La infancia de Aileen en la casa de sus abuelos, Laurie y Britta Wuornos, fue cualquier cosa menos segura. Aunque debería haber sido un refugio para ella, se convirtió en un lugar donde la oscuridad reinaba. Britta, su abuela, era una mujer alcohólica que nunca le ofreció el cariño y el cuidado que necesitaba. Mientras tanto, Laurie, su abuelo, era una figura aún más siniestra. Se describía como un hombre autoritario, de temperamento violento y controlador, que imponía una atmósfera de terror constante en el hogar. Aileen fue sometida a maltratos físicos y emocionales que poco a poco fracturaron su mente y espíritu. A medida que Aileen crecía, la violencia en su vida continuaba, sin una figura protectora o un lugar al cual recurrir. Comenzó a mostrar comportamientos problemáticos desde muy temprana edad. Se aislaba, buscando refugio en el bosque cercano a su hogar, y era conocida por comportamientos disruptivos en la escuela. Estos eran indicios de una niña que vivía en una tormenta interna de dolor y desesperación. La falta de apoyo, el maltrato constante y la sensación de no pertenecer en ningún lugar sembraron en Aileen una profunda desconfianza hacia las figuras masculinas, que más tarde, en su vida, se convertiría en una trágica constante. Lo que debería haber sido un hogar de protección
se convirtió en la cuna de su futura desgracia, y las sombras de su infancia la siguieron en su camino hacia convertirse en una figura que provocaría pavor en la sociedad. Aileen Wuornos no conoció el amor ni la seguridad en sus primeros años, y cada golpe emocional que recibió fue un paso más hacia un futuro lleno de tragedias inimaginables. Capítulo 2. El inicio de la vida errante. Aileen Wuornos nunca tuvo un hogar al que pudiera llamar suyo. A los 15 años, la situación en casa con sus abuelos se había vuelto insostenible. Cansada de los abusos y la falta de afecto, fue expulsada de la casa familiar y se vio obligada a sobrevivir por sí misma. A partir de ese momento, comenzó una vida errante y caótica, una existencia marcada por la soledad y la desesperación. Sin ningún tipo de red de apoyo o recursos, Aileen empezó a vivir en las calles. Su único recurso para subsistir era la prostitución, un camino que emprendió en un intento desesperado por encontrar un sustento básico. En este ambiente hostil y peligroso, Aileen aprendió rápidamente a desconfiar de todos los que la rodeaban. Las cicatrices emocionales de su infancia se profundizaron, y la calle no hizo más que acentuar su sensación de alienación y rabia contenida. Aileen deambulaba por las carreteras de Michigan y eventualmente se trasladó a Florida, donde su vida nómada la llevó a relacionarse con individuos que solo alimentaron su resentimiento hacia el mundo. La violencia y la dureza de su entorno se convirtieron en parte de su cotidianidad, y su actitud hacia la vida se volvió cada vez más amarga. Las heridas de su infancia y la traición de quienes debieron haberla protegido la marcaron profundamente, y en la vida callejera encontró una salida para toda esa ira acumulada. Las relaciones que Aileen formó durante este tiempo fueron inestables y problemáticas. En 1976 contrajo matrimonio con un hombre mayor, pero el matrimonio terminó rápidamente debido a su comportamiento errático y violento. Los años siguientes solo intensificaron su caída, con arrestos por pequeños delitos como robo, conducta desordenada y asalto. Cada encuentro con la ley dejaba más claro que Aileen se encontraba en una espiral descendente sin retorno. La vida errante que había comenzado como una forma de escapar de su dolorosa infancia, rápidamente se convirtió en una prisión emocional de la que no podía escapar. Sus experiencias en la calle, su aislamiento y el continuo rechazo que experimentaba la llevaron a desarrollar una visión distorsionada del mundo, en la que todos representaban una amenaza. Así, Aileen Wuornos siguió su camino, un trayecto que la empujaba cada vez más cerca del abismo. Aileen ya no era la joven rota de su infancia. Ahora era una mujer endurecida por las calles, y su furia hacia el mundo solo aumentaba. Pero el caos que había desatado en su vida estaba lejos de terminar. Capítulo 3. El primer asesinato. La vida de Aileen Wuornos cambió drásticamente el 30 de noviembre de 1989, cuando cometió su primer asesinato. Ese día se encontraba en la carretera, ofreciendo sus servicios como trabajadora sexual, cuando fue recogida por Richard Mallory, un comerciante de 51 años. Para Aileen, este encuentro no fue diferente de los muchos que había tenido a lo largo de su vida errante. Sin embargo, algo en este hombre desencadenó en ella una furia incontrolable. Mallory, un hombre con antecedentes oscuros, no era simplemente otra víctima accidental en el camino de Aileen. Según ella, el encuentro tomó un giro aterrador cuando Mallory se volvió violento y, temiendo por su vida, decidió actuar
antes de convertirse en otra víctima más de los abusos que había sufrido a lo largo de su vida. En su relato, afirmó que disparó en defensa propia, alegando que lo mató para protegerse de un ataque brutal. Le disparó varias veces, terminando con su vida en la soledad de una carretera desierta. El cuerpo de Mallory fue encontrado días después en un terreno baldío, pero para Aileen, este asesinato no fue un simple acto de supervivencia. Era el inicio de una cadena de muertes que se sucederían en el transcurso de un año. Mallory, a ojos de Aileen, representaba todo lo que había aprendido a odiar: la violencia y el abuso que los hombres habían ejercido sobre ella desde su infancia. Este acto de violencia fue, en muchos sentidos, una expresión de la furia que llevaba reprimida por años. Este asesinato no fue una coincidencia ni un evento aislado. Fue el primer paso de Aileen en un camino sangriento que la llevaría a convertirse en una de las asesinas más temidas y conocidas de la historia. Sin embargo, en su mente, ella no era una asesina en serie, sino una víctima que simplemente se defendía de un mundo cruel y peligroso. Con la muerte de Mallory, Aileen Wuornos abrió la puerta a una espiral de violencia que la consumiría por completo. Pero ¿hasta dónde llegaría antes de ser detenida? Su furia apenas comenzaba a desatarse. Si te está gustando este relato, no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Continuemos con el siguiente capítulo. Capítulo 4. La cadena de crímenes. Tras el asesinato de Richard Mallory, Aileen Wuornos no se detuvo. Entre 1989 y 1990, su vida tomó un rumbo aún más oscuro, sumergiéndose en una serie de asesinatos que la convertirían en una de las asesinas en serie más temidas de Estados Unidos. Cada uno de sus crímenes seguía un patrón inquietante. Aileen subía a los autos de hombres que la recogían en las carreteras de Florida, ofreciéndole transporte o compañía, sin sospechar que sus vidas terminarían en tragedia. En pocos meses, Aileen asesinó a 6 hombres más: David Spears, un obrero de 43 años; Charles Carskadon, un trabajador de rodeo de 40 años; Troy Burress, un vendedor ambulante de 50 años; Charles Humphreys, un ex jefe de policía de 56 años; Peter Symes, un ingeniero jubilado de 65 años; y Walter Antonio, un camionero de 62 años. Estos hombres, según Aileen, representaban lo mismo que Richard Mallory: figuras de amenaza, seres que en su mente tenían la intención de hacerle daño. Para Aileen, matar se convirtió en una respuesta casi automática a lo que ella percibía como peligro. Lo más perturbador de su modus operandi era la frialdad con la que cometía los asesinatos. Los hombres la recogían y, en algún momento del viaje, Aileen desenfundaba su arma, disparando sin piedad. A veces, los cuerpos eran arrojados en campos desolados o carreteras secundarias, donde serían descubiertos días después. Cada crimen mostraba una clara evolución en la violencia y la desconexión emocional de Aileen, como si con cada asesinato se deslizara más profundamente en la oscuridad que había llevado dentro de sí durante tanto tiempo. Sin embargo, detrás de cada disparo había una justificación en la mente de Aileen. Afirmaba que mataba en defensa propia, que todos los hombres que asesinó intentaron dañarla de alguna manera. Esta percepción distorsionada de la realidad no solo impulsaba su necesidad de matar, sino que también la mantenía firme en la creencia de que estaba haciendo lo correcto. 7 hombres muertos en el transcurso de un año. La violencia de Aileen no mostraba signos de detenerse, pero mientras ella continuaba con su mortal travesía, las autoridades empezaban a seguir su rastro.
¿Hasta cuándo podría escapar de la justicia? Capítulo 5. La caída y el juicio. Aileen Wuornos no pudo escapar de la justicia para siempre. Tras una serie de asesinatos que sembraron el terror en Florida, las autoridades comenzaron a conectar los puntos entre los crímenes. El automóvil de una de sus víctimas, Peter Sims, fue encontrado abandonado, y las huellas dactilares de Aileen en el vehículo revelaron su conexión con los homicidios. La caída de Aileen estaba cerca, y en enero de 1991 fue finalmente arrestada en un bar de carretera. Sin saberlo, este arresto marcaría el inicio del fin para la mujer araña. Durante su detención, Aileen fue sometida a un interrogatorio exhaustivo, y aunque inicialmente intentó negar cualquier implicación en los asesinatos, la presión aumentó. Las pruebas acumuladas eran innegables. Sin embargo, lo que sellaría su destino sería la traición de su amante, Tyria Moore, quien colaboró con la policía para obtener una confesión de Aileen a cambio de inmunidad. Aileen, desesperada por proteger a Moore, cayó en la trampa y confesó haber asesinado a los hombres, aunque continuó afirmando que actuó en defensa propia. El juicio de Aileen Wuornos comenzó en 1992 y rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático. La sociedad estaba fascinada por la figura de esta mujer que había roto todos los estereotipos de las asesinas en serie. Aileen, en el estrado, se mostró errática, a menudo furiosa, y reafirmó su postura de que mató para protegerse de hombres que intentaron agredirla. Sin embargo, los fiscales presentaron un caso sólido que demostraba que muchos de los hombres asesinados no representaban una amenaza real. El veredicto fue implacable. Aileen Wuornos fue declarada culpable de los asesinatos y condenada a la pena de muerte. Durante su encarcelamiento, Aileen se volvió cada vez más inestable, con episodios de paranoia y declaraciones sobre conspiraciones en su contra. El 9 de octubre de 2002, tras pasar más de una década en el corredor de la muerte, Aileen fue ejecutada por inyección letal. Aileen Wuornos dejó un legado oscuro que sigue provocando debates sobre los efectos del trauma infantil y la violencia en la vida adulta. Su historia es un recordatorio aterrador de cómo el dolor y el sufrimiento pueden torcer la mente humana. Hoy, Aileen es vista tanto como víctima de sus circunstancias como un monstruo creado por ellas. El caso de Aileen Wuornos es un reflejo escalofriante de cómo la infancia puede moldear el destino de una persona, llevando al borde de lo impensable. Una vida marcada por el abandono, el abuso y el odio, que culminó en una serie de asesinatos que siguen estremeciendo a la sociedad. Aileen, a pesar de sus crímenes, es un recordatorio perturbador de cómo la humanidad puede desmoronarse ante la violencia y el sufrimiento. Hoy en día, su historia sigue viva, como un eco que resuena en las mentes de quienes exploran los confines más oscuros de la naturaleza humana. ¿Podría su vida haber sido diferente? ¿O estaba destinada a caer en el abismo desde el principio? Si te ha atrapado esta historia, asegúrate de suscribirte para más relatos impactantes como este, donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana.